Y pues la saludo formalmente. Buenos días, vamos a empezar la clase. Y pues me parece que te tocaba exponer Itzel, que es infraestructura, Sí, equipamiento y tecnología. Si te diste cuenta, ya habíamos visto en algún momento esa parte de esa lectura. Entonces, pues ya sería cosa de complementar, nada más. sí, profe. Ok, adelante. Supongo que traes una presentación o solamente así nos vas a explicar. No, profe, preparé, bueno, la presentación que usted pidió. Ok, Ajá. entonces compártenos tu pantallita. Es presentar pantalla, ¿verdad, profe? Sí, presentar pantalla, toda la pantalla y ya nos comentas. Ok. Muy bien, ¿ya se ve? ¿Sí se ve bien? Sí, sí, acá sí la vemos. No Oh, sé si Avi la ve bien. Qué bonita. bueno, Muy bien, adelante. bueno, me presento, mi nombre es Itzel Berenice y a continuación les voy a hablar sobre la infraestructura, equipamiento y tecnología. Como lo comentó, profe, pues ya es un tema que pues habíamos visto, pero pues vamos a hablar un poco de lo que viene en la lectura. Este nos habla sobre que este foco de intervención se dimensiona y caracteriza a la actividad y está orientada a la infraestructura, equipamiento y a dotar de tecnología a los centros educativos. Una gran parte de la política educativa regular se destina a mantener, equipar, ampliar y rehabilitar la red de centros educativos existentes. Los déficits acumulados, la decisión de universalizar el derecho a la educación y los nuevos objetivos de política llevan a orientar recursos hacia la construcción de nuevas escuelas, su equipamiento en TIC y su conectividad a Internet. El Plan Nacional de Desarrollo del 2013-2018 se hace énfasis en la modernización de la infraestructura, la creación y el equipamiento de los centros educativos, así como la creación de nuevos establecimientos, la ampliación de los existentes y el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada de los planes, en particular las escuelas que ofrecen educación media superior. Y el Programa Sectorial de Educación del 2013-2018, en sus objetivos 1 y 2, ponen acento en ampliación, mejoramiento y equipamiento de las escuelas que ofrecen educación media superior y dotarlas en TIC, bueno, que son las tecnologías de la información y la comunicación, para favorecer los aprendizajes. En su tramo obligatorio, el sistema educativo mexicano está conformado por 246.400 escuelas. El 92% se imparte educación básica y el 8% educación media superior. Y alrededor del 11% de los centros de educación preescolar y primaria es indígena. En el nivel preescolar, el 20% de la oferta es comunitaria. En el nivel primaria, el peso de la oferta del servicio educativo es a través de la telesecundaria y el 8.5% es comunitaria y menos de 1% es para trabajadores. Entre los desafíos más importantes que enfrenta la política educativa mexicana se encuentran las carencias persistentes de espacios educativos básicos y su concentración en los servicios destinados a las poblaciones socialmente rezagadas. En la relación con la incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje, se observa que solo una tercera parte de las primarias públicas cuenta con al menos una computadora para uso educativo, mientras que en las primarias privadas esta proporción incrementa al 85%. Por su parte, el 48% de las escuelas primarias
56% de las secundarias públicas y el 70% de las escuelas de educación media superior cuenta con conexión a Internet. La mayor parte del presupuesto destinado a infraestructura, equipamiento y tecnología educativa está compuesta por los recursos financieros que la... Creo que se nos fue. Esperemos a ver si se puede reconectar. Sí, me parece que se nos fue. Creo que sigue teniendo problemas con su internet. Bueno, en lo que ella se reconecta, me parece que se nos fue Itzel. Sí, se nos fue. Sí, en lo que ella se reconecta, les comento, esto que ella está presentando es, recuerden, de la reforma del año 2000, del 2013 al 2018. Ahora hay un programita en este sexenio que se llama La Escuela es Nuestra. Ojalá y la puedan investigar en ese sentido de La Escuela es Nuestra, pero los puntos esenciales con respecto a esta política educativa y infraestructura, con respecto al equipamiento y tecnología, es cierto que la sigue viendo la presidencia, es cierto que la sigue viendo la federación. Sin embargo, ahora, dentro de este programa de La Escuela es Nuestra, lo que el presidente de la República está haciendo es precisamente no ir bajando el recurso a las instituciones, es decir, no darle dinero a las instituciones para que éstas a su vez bajen el recurso a las escuelas, ¿no? Y en ese sentido, el recurso, como baja directo, pues llega completo, ¿no? Como él dice, no hay moches, no hay piquete de ojo, etcétera, etcétera. Y ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues primero se tiene pues crear un comité escolar de administración participativa. En ese sentido, con ese comité, que por lo general, si nos damos cuenta, en las escuelas siempre se tienen comités de padres de familia, ¿no? Ya no es tan difícil, porque de hecho ellos son los que administran las cosas. Y entonces recuerden que ese comité por lo general está formado por el presidente, el secretario, el tesorero y algunas vocales, que son las que hacen ciertas actividades en la escuela. Y entonces, con este programa de La Escuela es Nuestra, y con lo que decía su compañera Itzel, era que se intentaba que toda escuela tuviera cuando menos una computadora o los medios tecnológicos para trabajar. Con este comité de La Escuela es Nuestra ya no es necesario que solamente haya una computadora en la escuela. ¿Por qué? Porque eso es lo que piensa el gobierno, ¿no? O lo que pensaba el gobierno en su momento. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora? Ahora pueden hacer los padres de familia lo que ellos crean que es más necesario. A lo mejor lo que ellos creen que es más necesario en su escuela es que hace falta baños, o hace falta mejorar los baños, o hace falta una cancha de usos múltiples, hace falta techar algo, hace falta otro salón. Y entonces, con el dinero que les dan, que me parece que de 10
bueno, no estoy bien cierto, pero de 10 a 150 alumnos les dan creo que 150,000 pesos para que ellos puedan arreglar las necesidades que tienen dentro de esa escuela. Y se llama La Escuela es Nuestra porque precisamente el gobierno federal está pensando que cuando uno hace cosas propias, por ejemplo, cuando uno hace cuando uno hace su casa le pone uno mucho empeño, ¿no es cierto? Cuando uno hace algo que le gusta a uno, le pone mucho empeño, uno lo cuida. Y entonces él dice, bueno, yo creo que con el programa de La Escuela es Nuestra, si yo doy el dinero o si yo, o bueno, el Estado da el dinero, el mismo dinero de los impuestos, lo regresa a las escuelas, no necesita nadie más administrar, no necesita la SEP administrar, no necesita otra institución administrar, sino los mismos padres de familia. Y como es su escuela, le van a echar muchas ganas y lo van a cuidar. Además van a dar trabajo a los albañiles de ahí de la comunidad, van a cuidar sus cosas por el hecho de que es de ellos. Entonces, con ese recurso de La Escuela es Nuestra, ojalá y me pudieran investigar un poquito más que cuáles son sus pasos, por ejemplo, sus objetivos, qué cosas son las asambleas escolares, qué es el Comité Escolar de Administración de Participación, cuáles son los facilitadores autorizados, etcétera. Eso, si ustedes le ponen La Escuela es Nuestra, programa de La Escuela es Nuestra, les va a salir todo eso, ¿no? Y quizás podamos hablar la próxima clase sobre ello. Eso con respecto a la infraestructura, equipamiento y tecnología, porque anteriormente el Estado era el que por medio de la SEP bajaba todos los recursos a las instituciones, los recursos para mantenimiento, para nuevas aulas, para equipo de cómputo, para sillas y mesas, etcétera, etcétera, ¿no? Para pintar las instituciones. Ahora no, ahora el programa se llama La Escuela es Nuestra. Y el recurso se baja específicamente a los comités de padres de familia, ¿no? Y por lo general el 90% de las personas a las que les llega el dinero, digamos el tesorero, no es tesorero, sino el 90% son tesoreras, ¿no? En ese sentido, ellas son las que en combinación con los padres de familia, con los profesores, porque el dinero no les llega a los profesores, les llega a los padres de familia y los padres de familia deciden en dónde van a invertir ese dinero. Con esa organización, ellos invierten su dinero y hacen que su escuela esté mucho mejor, ¿no? Y ese es uno de los tantos programas que tiene que ver ahora con las políticas y con las políticas educativas dentro de nuestro país. Eso sería lo importante que se mencionara, ¿no? Que la infraestructura y equipamiento con respecto a lugares donde estudiar, el equipo de cómputo, las butacas, los salones, etcétera, etcétera, todo ahora está vinculado o está manejado por los padres de familia, ¿no? Lo cual es una muy buena opción. Y la federación en la guía del presidente ha optado por ese tipo de cosas, ¿no? Ha optado por ese tipo de cosas. Hola Itzel, creo que ya te recuperamos, te nos perdiste hace un momentito. De todas maneras ya estoy comentándoles algo con respecto a lo de La Escuela es Nuestra, que sería lo que nos tendríamos que agregar con respecto a lo de la infraestructura y el equipamiento y tecnología. Termino y ya si quieres te doy el espacio para que tú continúes con tu exposición. En la medida de sí, en la medida que tu internet te lo permita, ¿no?
Bueno, les comentaba que el presidente o la federación, en guía del presidente, ha buscado este tipo de alternativas, no solamente en la educación, sino también en la construcción de caminos. Por ejemplo, en Oaxaca, recuerden que en Oaxaca la asunción de gobierno, al menos en las comunidades, se hace por usos y costumbres. ¿Qué significa? Que es como lo hacen ustedes en sus comunidades, ¿no? A mano alzada. Como cuando se propone a un juez, ¿no? Propongamos a tal persona. Ah, ¿quién vota por él? Ah, pues todos votan. O no, yo propongo a otro. Así se hace en Oaxaca. Es, digamos, por usos y costumbres. Y entonces los gobiernos municipales o los gobiernos de los espacios ahí de comunidades son así, por usos y costumbres. Y me parece que en alguna ocasión les comentaba que algunos de ellos ya tienen cuándo les va a tocar servir a su comunidad, y no importa dónde estén, pueden estar en Estados Unidos o en México. Si a ellos les toca realizar un aporte a la comunidad, es decir, trabajar para la comunidad, tienen que ir a la comunidad. Y en ese sentido el presidente lo que hace es precisamente bajar todos los recursos a las comunidades, ¿no? Hay muchas historias y que son muy verídicas, que los que están en la comunidad, los presidentes y autoridades comunales, cuando se les da el dinero, van, lo aplican, y muchos de ellos hasta regresan dinero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no se ocuparon todo el dinero, ya no lo ocuparon todo, y entonces regresan dinero a la federación. ¿Por qué? Porque hicieron su camino, lo hicieron como ellos quisieron, trabajó la comunidad, se les dio trabajo a la gente de la comunidad, y y entonces pues lo hicieron con mucha más mucha más alegría, por decirlo de alguna manera, mucho más conscientes, porque es un camino de ellos, es un camino de ellos, lo hacen ellos, es para ellos, y entonces hacen algo bien, ¿no? En ese sentido, lo que está intentando hacer el gobierno de la República. Y con respecto a lo educativo, también pasa lo mismo, ¿no? Intenta hacer lo mismo, se baja el recurso a los padres de familia que están constituidos en un comité, y estos a su vez van y buscan, como es de ellos, buscan presupuesto, buscan lo más barato. Los mismos padres que son albañiles hacen las cosas y cobran algo menos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo de la escuela es nuestra, y podría entrar también ahí en lo de la infraestructura y equipamiento y tecnología. Bueno, cierro aquí mi participación. No sé si Itzel estará preparada o Sí, profe. Ok, sí, yo sé que es un poco Sí. difícil porque hay que atender también a los niños, pero si quieres trata de ser más concisa. Seguimos donde nos habíamos quedado, y te escuchamos entonces. Ok. Bueno, bueno, nos quedamos creo que en esta parte. Nos dice que, por otra parte, bueno, las acciones de infraestructura, bueno, que se financian a partir de los fondos federalizados, bueno, como nos acaba de comentar usted, pues son recursos públicos que son transferidos a los estados y municipios, y son destinados al fortalecimiento de sus capacidades y a la atención de demandas sociales. Aquí nos presentaban algunos programas, que está el programa Escuelas de Tiempo Completo y el programa para la inclusión y la equidad educativa.
es que estos también aportan pues recursos para infraestructura, equipamiento y tecnología. Estaba el programa de expansión de la oferta educativa, de educación media superior y el programa Reforma Educativa, que estos son los que entregan los recursos a las comunidades escolares para atender las carencias físicas de los centros educativos de gestión estatal de educación básica y para dotarlos de TIC. La unidad ejecutora de estos fondos es el INFET, algo así. Ujú. Y una parte de las aportaciones federales para entidades federativas y municipios y provisiones salariales económicas provienen de recursos que las autoridades locales de las entidades federativas y los municipios destinan a infraestructura, equipamiento y tecnología de los centros educativos. Pues bueno, realmente, bueno, eso es todo, nada más resumir lo que fue la lectura. Okay. Y pues realmente lo que usted nos comentaba, bueno, en esta opción de la escuela nuestra, este programa pues se implementa en cuestión de pues, al mejoramiento, bueno, de equipamiento en las escuelas y pues más que nada pues tener una escuela digna, ¿no? Okay. En el cual pues también tuve la oportunidad de leer pues otros pequeños lecturas donde el gobierno pues implementa pues la facilidad de acceso, bueno, que todos los alumnos pues tengan acceso a lo que son computadoras y más que nada la inclusión de libros gratuitos en las páginas de internet, bueno, más como bueno, más abiertas para que ellos puedan tener acceso a todo eso. Okay. Ok, ¿alguna otra cosa, Itzel? Bueno, es que ya no me acuerdo dónde me quedé. Sí, les leí esta, ¿verdad, profe? Sí, sí, sí. Del Plan Nacional de Desarrollo, sí, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Sí, Sí, sí. profe, bueno, lo resumí realmente. Ok, sí, pues muchas gracias, Itzel. Lo que yo les comentaba es que, miren, estas lecturas sí son viejitas, ya 2013-2018, ya no estamos en ese plan. Algo de lo que comentaste últimamente fue de que se crearon escuelas de tiempo completo. Y en ese sentido, las escuelas de tiempo completo era como alusión a, a las escuelas que hay en otros países como por ejemplo Japón o como por ejemplo China, ¿no? Que las escuelas son escuelas de todo el día, es decir, son no todas, pero la mayoría son escuelas que son escuelas donde ahí viven los alumnos, es decir, se paran a una cierta hora, empiezan con actividades físicas y posteriormente empiezan con las clases, física, matemáticas, español, etcétera, etcétera, y así se los llevan por todo el día y les dan tecnología, etcétera, ¿no? Tanto es así que en los años 80 y 90 China empezó a exportar muchas cosas a nuestro país. Muchos de los relojes que comprábamos nosotros acá en 10 pesos o en 15 pesos hace mucho tiempo. Ya sé que ustedes no estuvieron en esa época, ¿no? Son del más adelante de los 90, pero esos relojes o esas cosas, esos aparatitos los hacían precisamente los niños de primaria, ¿no? Ellos eran los que ensamblaban esos relojes y por eso venían con tan mala calidad y eran muy baratos. Pero esos niños que trabajaban ahí empezaban entonces a aprender de tecnología y se hicieron grandes sabiendo tecnología. Fueron esos niños ya después cuando adolescentes o adultos empezaban a hacer los teléfonos que ahora nosotros tenemos, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora ya hay marcas muy reconocidas de teléfonos como Huawei o Xiaomi o algunos otros que tienen una calidad
muy buena, pero hay otros teléfonos que están empezando y los fabrican pues adolescentes, ¿no? En ese sentido, lo de la escuela de tiempo completo. En México se intentó hacer también esto de la escuela de tiempo completo, sin embargo, no funciona porque no están las no existen las herramientas para que los niños estén todo el día, ¿no? Porque no tenemos ni espacios como gimnasios, ni tenemos espacios para enseñarles tecnología. En el mejor de los casos tenemos apenas un salón y bueno, yo no sé si ustedes han llevado a cabalidad el encierro, pero si ustedes se encierran por un periodo de tiempo, de repente nos empezamos a sentir pues como leones enjaulados, ¿no es cierto? Entonces, imagínense eso llevado a los niños de primaria, de preescolar, con escuelas de tiempo completo, pues lo que harían es precisamente hacer que el niño se vuelva más o se enfade más porque no puede salir a jugar, no puede hacer otras actividades porque no están las condiciones, ¿no? Y en ese sentido de la escuela para la inclusión, estos son programas que intentan pues eso, incluir a los alumnos. Sin embargo, la inclusión no se da desde afuera, es decir, no se da desde el gobierno, la inclusión se da desde los espacios donde nos encontremos. Si nosotros no tenemos esa educación de ser incluyentes con el otro, de ser respetuosos con el otro, etcétera, etcétera, es decir, si no tenemos esas estructuras donde se acoja al otro, donde se le permita ser como es, entonces no va a haber esa inclusión, ¿no? Siempre va a haber ese rechazo y nosotros mismos y nosotras mismas lo hemos visto en nuestras escuelas, ¿no? Cuando hay un niño al que le hacen más groserías o alguna niña, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en ese sentido de las escuelas de tiempo completo y para la inclusión. Y con respecto a la escuela es nuestra, ojalá y si pudieran trabajar algo, que eso es de ahora, ¿no? Busquen algo de la escuela es nuestra para que tengan ese conocimiento. No sé si quieras decir algo más, Itzel. ¿Alguna otra cosa? Pues, bueno, en resumen, realmente, pues, la infraestructura, bueno, realmente, pues, busca el mejoramiento de los alumnos en cuestión en las aulas. Lo que, bueno, una infraestructura escolar pues puede considerarse de calidad, bueno, debe de cumplir pues con algunos parámetros. En estas cuestiones sería comodidades para los estudiantes, docentes y administradores, que serían como pues los espacios en los cuales van a trabajar los alumnos, incluyendo pues el servicio de agua, electricidad, internet, sanitarios, espacios para el desarrollo de ensayos y prácticas, como lo que son bibliotecas, laboratorios de ciencias, espacios para el desarrollo del talento y todas esas poquitas cosas que van a pues incluir en una escuela para un mejor para una mejor calidad de educación. Ok, sí, claro. Eso es lo que se intenta, ¿no? Con llegar a ese nivel, ¿no? Recuerden que ahora con la escuela es nuestra, los que manejan todo eso son los padres. El gobierno les da el dinero y ellos buscan lo que les hace más falta. Porque fíjense que cometemos el error de que nosotros pensamos que sabemos qué es lo que necesita el otro, ¿no? Y a lo mejor el otro no necesita computadoras, lo que necesita es arreglar su baño, ¿no? O a lo mejor no necesita, por el momento, no es tan urgente que les traigan internet
¿no? Y equipo de cómputo, sino lo que necesita él es un espacio más grande, o lo que necesitan las escuelas que los padres de familia que están viviendo en ese contexto, y lo que necesitan dentro de la escuela, o lo que ven que necesita la escuela, no es precisamente tecnología por el momento. Quizás lo que necesitan es a lo mejor conserjes, ¿no? O lo que necesitan es a lo mejor un espacio donde puedan tener reuniones más generales, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí les recomiendo que revisemos lo de el artículo de la escuela es nuestra. Bueno, no sé si tengas alguna otra cosa que comentar, Itzel, y si no, pues muchas gracias. Le pasaríamos a otra exposición. Si tienes algo que comentar, adelante. Pues no, profe, bueno, eso sería, creo que todo. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Le vamos a pedir a su compañera Bere. Sí. Ok. Ya nada más le vamos a pedir a su compañera Itzel que deje de presentar para que pueda presentar Bere. Ahí donde dice detener, muy bien. Ok, muchas gracias, Itzel. Ahora sí le damos la palabra a Bere, que ella nos iba a hacer la presentación de los operativos de la evaluación del desempeño de los docentes, ¿no? ¿Sí se ve, profe? Sí, muy pequeñito, pero sí, sí se ve. Es que no sé cómo ponerle para que se vea grande. Bueno, de todas maneras tú velo presentando. Ya lo habías puesto grande hace un momento. Ya lo habías hecho grande. Ajá, sí se veía. Ajá, sí se veía. Sí se veía más mejorcito hace un momentito. Me parece que le diste ahí en presentar en dispositivo o algo así. Ajá. Ahí va. Ahí está. Dice cargando. ¿Ya se ve? Ya, ahora sí se ve. Todo bien grande. Bueno, yo les voy a hablar sobre los operativos de la evaluación del desempeño de los docentes. Nos dice la lectura que la evaluación docente comienza cuando surge la inquietud de ver o saber los aprendizajes de los estudiantes
y por lo tanto pues se necesita evaluar el aprendizaje que están, los conocimientos que están recibiendo por medio del docente. En esta lectura se basó destacando pues en los países de América Latina, como Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Nos dice que el objetivo de esta sesión es reseñar y analizar los múltiples aspectos de la evaluación del desempeño docente, comenzando por su rol, destacando con el marco de las últimas reformas educativas en América Latina. Vamos con el sistema de educación docente de Chile. En Chile comenzó la evaluación con la agrupación de los docentes, y el que se encarga de pues el que lleva este cargo es el Ministerio de Educación de Chile. Okay. Ya que la evaluación docente chilena comprende de algunos estándares que son pues definidos como el marco de la prueba, como el marco para una buena enseñanza. Que esto nos quiere decir que nos establece pues los estándares de lo que se espera del docente. Okay. ¿En qué consiste la evaluación? Pues nos dice que allá los docentes se deben evaluar cada 4 años. Si está debajo del nivel de competencia, pues tiene que ser más frecuente la evaluación. También nos decía que pues esto no aplica en los docentes que están en escuelas o instalaciones particulares, y en caso de que pues el nivel de competencia sea bajo de los docentes, pues se deben comprometer a mejorar su desempeño. En el caso de que no sea así, el docente corre el riesgo de ser retirado de la institución en la que está. Okay. Mansi reseña los instrumentos de la evaluación docente, que son la autoevaluación, en donde se refleja la perspectiva del propio docente, la perspectiva del director o del jefe pedagógico de cada establecimiento, y la última pauta la constituye otro docente, un par proveniente de otra escuela. Debe de ser continuo el mejoramiento de retroalimentación, ya que pues algunos docentes creen que la información que tienen pues es suficiente para los alumnos, pero hay ocasiones en los que la información o se va actualizando o pues va cambiando. Okay. En la evaluación docente en Colombia nos dice que el decreto ley 1278 es el que otorga la carrera docente, pero se basa en el desempeño que va a tener su labor de cada docente, y es así como pues la otorga. En el 2015, el Ministerio de Educación y de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación decidieron cambiar la evaluación escrita que se hacía en los años 2010 y 2014 a la evaluación con carácter diagnóstico formativo, que es una prueba voluntaria con la finalidad de que los docentes puedan tener algún ascenso o puedan tener alguna reubicación salarial. En esta evaluación se tiene en cuenta 4 criterios: el contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente, reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica, praxis pedagógica, ambiente en el aula. A su vez existen diferentes criterios a evaluar para cada uno de los perfiles educadores, como los docentes, los directivos, los coordinadores, etc. Para ser evaluados deben cumplir con los siguientes requisitos, teniendo en cuenta el artículo que se muestra ahí, decreto 1657 en 2016,
que el primero es estar ejercitando el cargo con derechos de carrera y estar inscrito en escalafón docente, haber cumplido 3 años de servicio contados a partir de la fecha de la primera posesión en periodo de prueba, haber obtenido una calificación mínima del 60% en las últimas 2 evaluaciones anuales de desempeño que haya presentado. En el sistema de evaluación peruano, la ley 29.944 de reforma magisterial es la que nos otorga o nos da el marco normativo de los profesores, y este marco establece la carrera docente basada por el mérito y promueve el desarrollo profesional de los docentes. Ahí el que se encarga de la evaluación de docente pues es el sistema de evaluación docente, que valora el desempeño del docente, selecciona a los docentes calificados para ingresar, tiene información para retroalimentar sobre políticas educativas, particularmente de formación docente. En este caso, si aprueba la evaluación, el docente queda habilitado para participar en concursos de ascenso. Pero si no aprueba la evaluación, el docente debe recibir capacitación de 6 meses para realizar una evaluación, pero pues si no vuelve a pasar al cabo de 3 evaluaciones, pues es retirado definitivamente. La evaluación del desempeño docente en Ecuador. En Ecuador, el Sistema Nacional de Educación es el que comprende pues todos los temas sobre los procesos educativos, y pues se basa en la educación media superior, en el bachillerato y pues en la educación básica e inicial. Para esto establecen estándares para que estos digan qué es lo que se espera de un buen docente. Los estándares que nos menciona son el dominio disciplinar y curricular, gestión del aprendizaje, que es la planificación del proceso del aprendizaje, ejecución del proceso de aprendizaje y la evaluación de los logros de aprendizaje, desarrollo profesional, que son las habilidades que tiene un docente para impactar en la comunidad educativa a través de un esquema de colaboración que se expande dentro y fuera del aula, y pues el compromiso ético. Y pues ya como conclusión, pues la evaluación de estos países pues cuenta con sistemas que son los que se encargan de verificar que los estudiantes cuenten con un buen docente, ya que pues cada uno, aunque tienen distintos sistemas de aplicar esa evaluación o de darse cuenta cómo es que sus docentes están impartiendo su labor, pues aún así se está evaluando y se está verificando que los estudiantes reciban una buena educación. Y pues los docentes bien capacitados pues son los que sí pueden tener, pues se podría decir que el derecho de estar frente a algún grupo, y pues tienen que desempeñar bien su trabajo. Las experiencias escolares exitosas sustentan sus logros en su dinámica institucional, planificación, liderazgo, trabajo en equipo con los docentes, resolución colectiva de conflicto, seguimiento personalizado de la trayectoria de sus alumnos. Un docente cuya información es excelente apenas podrá lograr buenos aprendizajes para sus alumnos si carece de este marco institucional. Y pues ya eso sería todo. Ok. Ok. Bueno, en lo que deja de presentar su pantalla a su compañera, les comento algunas cosas.
recuerden, esto que estamos viendo ahora, en estas lecturas que estamos viendo ahora, y se los vuelvo a hacer hincapié, insisto en esto, son lecturas viejas, es decir, son lecturas de los sexenios pasados. En este sentido, estas lecturas se aplican en la reforma 2013-2018. ¿Por qué las presento o por qué se presentan? Pues porque esas son las que tiene el plan y programa, o el documento que nos dieron, donde están las lecturas sugeridas para ustedes. Aunque recuerden que ya no son funcionales ahora. ¿Cómo podemos ver estas lecturas? Bueno, estas lecturas las podemos ver como información de cómo estaba la cosa y cómo está ahora, y hacer una comparación de cómo está ahora. No sé si ustedes se dieron cuenta en la lectura, que es una lectura pues que tiene un nivel punitivo muy alto, es decir, de obligatoriedad. Solamente para enmarcar algunas cositas, miren. Habla de las reformas educativas en América Latina, y lo que se evalúa es el desempeño profesional docente, ¿no? Es decir, se evalúa a los profesores que están enfrente de la clase. ¿Por qué? Porque se dice que si no tenemos un buen profesor dentro de la clase, pues vamos a tener alumnos pésimos, es decir, alumnos malos. Y en ese sentido, en nuestro país también se justificó esa visión, que los que tenían el problema o los que estaban mal eran los profesores. Y sí, yo digo que sí, hay algunos profesores que no hacen mucho por sus alumnos, es decir, aquellos que pues se quedaron sin trabajo, eran físicos, eran biólogos, eran cualquier otra cosa y se quedaron sin trabajo, o nunca fueron buenos estudiantes y encontraron a alguien que les podía facilitar la entrada a la educación, y entonces entraron, ¿no? Y ellos no tienen la pasión de enseñar, no como nosotros o no como ustedes que estudiaron una pedagogía porque tienen la idea de enseñar, ¿no? O de compartir el conocimiento. Y en ese sentido sí hay gente que pues que no tiene esa capacidad, o simplemente no le gusta compartir el conocimiento solamente porque necesita vivir, y pues bueno, la única opción que le quedó o la única palanca que le quedó fue dar clases, ¿no? Sin embargo, no todos los profesores tienen ese nivel. Es decir, muchos de ellos tienen un buen nivel, y por lo general son los profesores a los que se les imponían estas reformas educativas. Yo les voy a proponer a ustedes que busquen una película que se llama déjenme ver, De Panzazo. No sé si la han escuchado. Una película que se llama De Panzazo, que fue la punta de lanza para justificar que los profesores eran los que estaban mal, ¿no? Entonces, por favor, la buscan, y de ahí va a ser su primera tarea. Déjenme anotarla por aquí. Déjenme. Creo que yo sí la había visto. A ver, ya no me acuerdo. ¿Tú sí la habías visto? Parece que la vi. Ok. Parece que la vi en la secundaria o algo así. Ok, sí. Sí, de hecho fue en el momento en el que estaban en auge. Hace, ¿qué te parece? No, ¿cuándo estuviste en la secundaria? ¿Hace 7 años? Más o menos, ¿no? Bueno, sí, 6. 6 años, 6 años. 6, sí, estaba muy en auge porque se le echaba la culpa mucho a los profesores, y muchos de los profesores se la creyeron, ¿no? En realidad fue más o menos como de 8 a 10 años que salió la película. Yo sí les puedo pedir de favor que la busquen.
esa va a ser la tarea, ¿sale? Parte de la tarea. Buscar la película de Panzazo, creo que se llama así, de Panzazo, y y la vean y me den una crítica. Una crítica, pero esa crítica, para que no la escriban, me la dan en audio, por favor. ¿Sale? Y no sé si quieras comentar alguna otra cosa, Abby. Acerca de... Sí, acerca de la película, qué te pareció en su momento, y ya que la vas a ver nuevamente, qué te va a parecer. Bueno, espero que la veas con otros ojos, o seguramente, no espero, seguramente la vas a ver con otros ojos, y vas a tener otra forma de criticarla. Adelante, comenta. Sí, bueno, a lo mejor en ese momento, pues o no le tomabas pues el interés como deberías, o ni siquiera te importaba pues bueno, o sea, nada, el rollo era nada más ver la película y ya. Ajá. Pero pues ahora, ya después de años, ya ahora pues sí, realmente sí se va a ver lo que es. Ok, ok, bueno, pues muchas gracias, Abby. Sí, entonces les comentaba que esa fue una de las primeras películas que hizo un pseudo periodista, y consultó a varias escuelas. De hecho, hizo un como tipo documental, y demuestra realmente lo peor de las escuelas, ¿no? Lo peor de las escuelas, lo cual no es lo que estaba pasando en ese momento. Y con esa película se señala a los profesores, ¿no? Los profesores son los malos. Y en realidad no se señala a las políticas educativas que se tenían en esos momentos. Sin embargo, pues bueno, ahí se los dejo para que lo chequen. Y por eso les comentaba que las reformas educativas en América Latina son punitivas, porque siempre agreden al docente, siempre agreden al docente. Tanto es así que el docente es el que debe de estar evaluado. Y tengan en cuenta, cuando vemos, cuando estamos viendo la otra materia de evaluación, tengan en cuenta que cuando evaluamos para mejorar, no para, como explicaba su compañera Bere, no para retirar al profesor o a la profesora. Es decir, no pasa 3 evaluaciones, no pasa 3 exámenes, y entonces pues hay que retirarlo porque no sirve, ¿no? Sino que se evalúa para ir mejorando. Y ya les comentaba en alguna otra clase que en el caso de México, en el caso de nuestro país, lo que se evaluaba no era nada pedagógico, era todo lo que se evaluaba tenía que ver con laboral, nada con lo pedagógico. Y entonces pues te preguntaban artículos y te preguntaban cosas que tenían que ver con ley del trabajo, con los acuerdos que ellos hacían, etcétera, etcétera, pero eso no significaba que ibas a mejorar en la forma de dar tus clases, ¿no? Ahora, hay por ahí algo que mencionó su compañera, que dice que entraban a un proceso de mejora de salario. Aquí en nuestro país lo que se hizo fue precisamente quitar este escalafón. El escalafón es cuando tú haces algunos exámenes y cambias de letras, ¿no? Estás en la letra A, la letra B, la letra C, etcétera, etcétera. Y también lo que se hizo fue disminuir horas. Es decir, a muchos de los compañeros, incluyéndome, tenemos en la SEP tenemos una plaza, pero esa plaza no ha incrementado desde hace 8 o 9 años, ¿no? O 10 años, digamos. Hay muchos compañeros que llevan 20 años con 6 horas y los hacen trabajar toda la semana. Entonces, son cosas muy
a favor del sistema y muy poco a favor de los profesores. Y la otra es que en ese proceso de darles, de incrementarles el saldo, o el salario, de incrementarles el salario, eso era una total mentira. Muchos de los compañeros que les obligaron a hacer una evaluación, en nuestro país sí fue obligatoria, que les obligaron a hacer una evaluación, y si esa evaluación no la pasabas, pues entonces te quitaban tu plaza, ¿no? En este proceso de querer hacer privada la educación. Ya les he comentado en otros momentos, en otros espacios, que la educación es un gran negocio, ¿no? O así lo veía el antiguo régimen. Y hay otros compañeros que pasaban con excelencia. Pues déjenme comentarles que compañeros de mi propia zona pasaron con muy buenas calificaciones, con excelentes, y nunca les llegó su dichoso aumento. Siguen ganando lo mismo. No fue cierto eso que estaba en el papel, ¿no? Entonces, esta lectura es para que ustedes se den cuenta cómo en toda Latinoamérica, la educación es punitiva, es decir, con respecto a los docentes. En nuestro país ha cambiado, y yo sí les quiero comentar que busquen también, por favor, y esta será otra tarea, creo que ya llevan 3 tareas, ¿verdad? Que busquen lo que es el servicio profesional docente y le den una leidita, ¿sale? El servicio profesional docente. Le den una leída y me lo comenten. También eso me lo van a comentar en audio. ¿Sale? En audio. Para que vean que las cosas han cambiado un poco con respecto al servicio profesional docente. Y alguien me recuerda la primera tareita que les dije de las escuelas, ¿verdad? De la escuela es nuestra. De la escuela es nuestra, y también me van a hacer un audio dando una una crítica o un posicionamiento de ustedes con respecto a esas tareas. Bueno, no sé si si entendimos o si nos quedó claro lo que era las reformas educativas en América Latina, y cómo lo que querían hacer en su momento era pues acabar a los profesores, ¿no? Sobre todo a los profesores de las escuelas públicas, ¿no? Porque en alguno de su explicación su compañera Bere decía que, me parece que fue en Colombia, que decía que solamente se evaluaban a los de las escuelas públicas. Los de las escuelas privadas no eran evaluados, ¿no? Pasó lo mismo en nuestro país. Las escuelas públicas eran las que se estaban evaluando. Yo, por fortuna, no fui evaluado, no estaba de acuerdo con esa evaluación, y en el momento que me llamaran, yo iba a desertar de la escuela, ¿no? Ese era mi plan. Por fortuna no pasó. ¿Y por qué no estaba yo de acuerdo con esa evaluación? Por lo que les comentaba, ¿no? Que era una evaluación laboral, no era una evaluación pedagógica. En lo que sí estoy de acuerdo es en la evaluación precisamente pedagógica, para ver qué herramientas nos hacen falta y mejorar sobre esas herramientas. Actualmente sigue habiendo evaluaciones, ¿no? Sigue habiendo evaluaciones y sigue habiendo cursos a los profesores, solo que estas evaluaciones sí se enfocan en esta parte pedagógica. Tanto es así que recuerdan que yo les pasé algunas lecturas de políticas educativas, y esas son de un curso que yo tomé con respecto a las nuevas
políticas y a las nuevas estrategias educativas que están dando hacia los profesores, y tienen información muy muy importante. Entonces, en ese sentido, no creo que los profesores estén en contra de la evaluación, sino los profesores en lo que están en contra es sobre una evaluación punitiva, donde si no eres bueno, te sacan, ¿no? Y eso, incluyéndoles a ustedes, por ejemplo, nunca han tenido espacios de trabajo, entonces salen de la escuela y iban a solicitar una plaza, y entonces te hacían una evaluación, ¿no? Para que pudieras acceder a esa plaza. Digamos que accedes a la plaza, ¿no? Pero esa plaza no era una plaza como tal, era como un tipo interinato. Entonces te ponían a prueba y no te contrataban, sino te daban 6 meses y otra vez tenías que volver a hacer tu presentación de solicitud para el otro año para que te volvieran a dar clases. Y entonces nunca podías tener acceso a servicios médicos, a aguinaldo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí que es punitivo. Bueno, y nuevamente redundando, las reformas educativas en América Latina fueron en el sentido del desprecio a los docentes, no fueron para ayudar a los docentes. Es mentira eso que ponían en el papel sí existía, pero es mentira eso que ponían en el papel, donde decían que si tú sacabas una buena calificación, que si te evaluabas y sacabas una buena calificación, ibas avanzando económicamente. Eso nunca pasó, ¿no? Bueno, y en conclusión, lo que está ahora con respecto al servicio profesional docente es una mirada más humanista. Ojalá y ustedes la puedan revisar, ¿no? Y me la pasen. Bueno, yo les dejaría ahí mi participación, y no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿Alguna de ustedes? ¿No? ¿Nadie? ¿No? No, profe. Ok. Bueno, entonces les voy a hacer la presentación de mi pantalla para que vayamos a las tareas. Ya sé, me van a decir, ahora hay muchas tareas, ¿no? Pero vamos a dejarles la lectura. Déjenme ponerle, es la lectura que hicimos fue la 8 y la 9, que fue infraestructura, equipamiento y tecnología. Ya hablamos ahí un poquito de lo que son la escuela es nuestra. Ojalá y le puedan echar una lectura. Y luego la sesión 9, que fue los operativos de evaluación del desempeño de los docentes. Y ahí les dejé 2 trabajos, que es la película, para justificar precisamente el mal desempeño de los docentes, ¿no? En cierto sentido, que en realidad no era así. Y lo del desempeño del servicio profesional docente, ¿no? Y ahora vamos con pues la lectura que viene, que sería la sesión 10, que es equidad educativa. ¿Sale? Equidad educativa. También es del 27 al 31. Y también es del mismo libro. ¿Sale? Y con eso terminaríamos la unidad 2 o las sesiones de la unidad 2. Y de ahí, ¿qué les parece si ustedes me entregan algo libre? Lo que ustedes quieran. ¿Sale? Sí. Para que
eh, usen su imaginación y me entregan algo. Puede ser quizás un dibujo o no sé qué cosa vayan a entregar. Sorpréndanme. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, Abigail, Joana, Bere, Itzel. Y si no tienen alguna pregunta, le vamos a dejar ahí. No, yo no. Ok. Esto sería para la otra semana. ¿Sale? Sí. Bueno, yo le dejaría aquí. Y nos vemos en la siguiente clase.